Cordial saludo para todos. Mi nombre es Edwin Alfonso Vargas. Eh, Soy estudiante del curso de conmutación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el presente video trataré de explicar de una manera resumida MPLS, Multiprotocol Label Switching. Em, Dentro de la presentación pues veremos qué es MPLS, sus componentes y las diferentes aplicaciones que se usan dentro de la tecnología de datos o las redes. MPLS es un estándar del IETF que surge por la necesidad de agrupar diferentes soluciones de conmutación, esas conmutaciones de multinivel. Las propuestas las hicieron diferentes fabricantes a mediados de los 90. Como protocolo es bastante sencillo, pero sus implicaciones o las implicaciones que supone su implementación son complejas. MPLS puede presentar diferentes perspectivas, puede ser un sustituto de la conocida arquitectura IP sobre ATM, puede ser un protocolo para hacer túneles y como una técnica para acelerar el enrutamiento de los paquetes. Eh, los componentes de MPLS básicamente son el LSR, que es el Label Switching Router, que es un enrutador de alta velocidad. Se especializa exclusivamente en el envío de paquetes etiquetados por MPLS, es decir, serían los routers que están dentro de la estructura MPLS, conocidos también como routers de board, perdón, routers de core, que son los que están dentro de la estructura de los diferentes routers que están que componen la estructura MPLS. La etiqueta o el LDP, Label Distribution Protocol, en sí es la etiqueta, es un identificador corto de una longitud fija y con y su significado local y es empleado para identificar los FEC que se envían dentro de la red MPLS. El FEC como tal es una especie de clase que define un conjunto de paquetes que se envían sobre el mismo camino a través de una red eh, cuando sus destinos son los mismos. Eh, o que requieren los mismos servicios, puede ser en multicast, QoS, eh, también cuando comparten los mismos atributos, como es la misma dirección de destino, la misma VPN, eh, y hacen parte o siguen el mismo LSP. El LSP es el Label Switched Path, es una ruta a través de uno o más LSR, o sea, de una o más rutas a través de los diferentes routers que conforman la red MPLS. Están conformados en un nivel de jerarquía y siguen un paquete de un FEC en particular, es decir, la misma ruta, el mismo paquete puede ser que por su tamaño se divida en varios paquetes. Después del primero, de la primera ruta que se establezca, los FEC a través de los LSP siguen la misma ruta establecida. La etiqueta de datos o la pila de etiqueta de datos.
básicamente es el listado de MPLS o la etiqueta MPLS que se le asigna al paquete de datos para que sea enviado por MPLS, por protocolo MPLS. Em, lo componen la etiqueta como tal, que es una etiqueta no estructurada, tiene 20 bits, o etiqueta experimental, que son 3 bits, que por el momento se utiliza para identificar la clase de servicio, la prioridad del mismo y la calidad de servicio o QoS. También se conocen como bits experimentales. El stack o S, que es un bit, es una parte inferior. Básicamente sirve para identificar pilas de etiquetas de forma jerárquica, es decir, si está en uno quiere decir que es el último paquete el último dato de los paquetes, y si está en cero es que ya no hay más paquetes de esa FEC. La etiqueta o el campo TTL básicamente es el tiempo de vida del paquete, eh, y son de 8 bits. Uy, me pasé. Eh, ¿Qué rayos? Pantalla. En esta ayuda vamos a mirar más o menos de una manera más clara cómo es el insertado de datos o la etiqueta MPLS desde o en el protocolo MPLS, la etiqueta que se ingresa. Esta es la cabecera de nivel 2, los datos IP o la dirección IP, y se inserta la etiqueta MPLS que contiene la vida del paquete, la etiqueta y los diferentes parámetros que se utilizan en, la, en, la, en el protocolo MPLS. El funcionamiento del protocolo MPLS debe seguir los siguientes pasos. Crea la etiqueta y la creación y la distribución de etiquetas, la creación de las tablas de cada router, de cada enrutador, la creación de los LSP y la asignación de etiquetas a los paquetes con la información de la tabla más, y por último el envío de los paquetes. El envío de paquetes básicamente se implementa mediante el intercambio de etiquetas en los LSP. Sin embargo, MPLS no utiliza ninguno de los protocolos de señalización ni de enrutamiento definidos por ATM. A cambio de ello, sí, a cambio de esto, utiliza protocolo RSB, o bien llamado estándar de señalización LDP. El protocolo RCB o protocolo de reserva de recursos, este es un protocolo de la conservación de recursos para una sesión en una red IP. Se caracteriza porque proporciona calidad de servicio de acuerdo a los requerimientos del tráfico, del flujo de tráfico determinado. ¿Qué quiere decir esto?
que este protocolo reserva recursos para proporcionar una buena calidad de servicios. Em, otro protocolo que utiliza MPLS es el SR o LDP, que es el basado en protocolo de encaminamiento basado en restricciones, donde las rutas que se siguen los paquetes están restringidas por el ancho de banda, el retardo, la variación del retardo, el jitter, y los conteos de los saltos, hops. Em, También influye mucho la calidad del servicio que se esté, que se esté ofreciendo, ya que sea voz, que sea video, o que sea simplemente un paquete de datos. El proceso de el envío de datos utiliza tres operaciones. La operación SWAP, que es un cambio de etiqueta por otra, que lo hacen los routers de core. La operación push, que es poner la etiqueta. Esta operación la hacen los routers core, que funcionan como entrada a la red MPLS como tal. Y la operación pop, que es quitar la etiqueta, y o sea, la etiqueta que está sobre el protocolo IP, y siempre este proceso siempre lo va a hacer el penúltimo router de la red MPLS. Otras operaciones no tan un tanto implícitas dentro del protocolo MPLS está la etiqueta implicit NUT, que es como una especie de etiqueta de reserva de MPLS, que básicamente tiene reservados mmm, etiquetas de 0 a 15, y pues la etiqueta 3 se llama la implicit null. Lo que hace esto es que el penúltimo router de la red MPLS por obligación tiene que hacer el pop de la etiqueta y mandar solamente el paquete IP hacia el último router de la red MPLS. Se hace para evitar doble lookup. ¿Qué es el doble lookup? Es cuando el último router recibe la etiqueta y el paquete IP. Este tiene que buscar dentro de su tabla de LFIB para eliminar la etiqueta, y posteriormente en su RID para enviar el paquete IP, es decir, hacer un doble trabajo. Cuando se trata de el control de la información, MPLS eh, trata de generar las tablas de envío que establecen los LSP. Las tablas de envío se generan con la información que se tiene sobre la red, como la topología, el patrón de tráfico y las características de los enlaces, entre otros tipos de datos o de información. Esta información se obtiene gracias a los protocolos IGP, que en el caso de MPLS utiliza el protocolo OSPF, AIS, RIP. Son básicamente los tres protocolos que se utilizan en MPLS. Puede funcionar con otros, pero en un 90% de los casos se utiliza OSPF y IS o RIP. Esto se hace para construir las tablas de enrutamiento que se van a manejar dentro de la red. MPLS utiliza la información que ofrecen los protocolos IGP para establecer los caminos virtuales o los LSPS. Por cada ruta IP en la red que se crea un camino de etiquetas, concatenando la entrada y la salida con las diferentes tablas LSR que se encuentran dentro de la estructura de MPLS.
Ahora, para también en el control de la información se verifica cómo se distribuye la información sobre las etiquetas LRS. Esto hace referencia a la información de señalización siempre necesaria que se requiere para establecer un circuito virtual. Sin embargo, la arquitectura MPLS no asume un único protocolo de distribución de etiquetas. Por el momento se están estandarizando diferentes protocolos para este fin. Entre los protocolos que existen actualmente para soportar MPLS se encuentra el protocolo RSVP, perdón, y BGP. Entre las más conocidas son como MPLGP, MPLS RCV Tunnels y aunque también se están definiendo nuevos protocolos específicos para la distribución de etiquetas, como lo es el caso del protocolo LDP, Label Distribution Protocol, y el CRLDP, que lo explicaba hace un momento. El protocolo RCB, como dato curioso, de decirlo de una manera, es preferido por la IETF. El protocolo LDP más utilizado por Cisco, y el protocolo CRLDP lo utiliza Nokia. Algunas de las variaciones en el intercambio de etiquetas son LDP mapea distintos IP, UNCAS en etiquetas. También está RCB, CRLDP, que estos se usan para hacer ingeniería de tráfico y la reserva de recursos. Para etiquetas externas está el BGP, que se utiliza mucho en VPNs. Eh, mm, bueno, aquí tenemos una estructura o un esquema general de lo que sería una estructura o bueno, el esquema general de MPLS. Pido disculpas, la aplicación. Sí. Em, como primera medida estamos en la construcción de las tablas de encaminamiento por los protocolos internos o los IGP. Utiliza protocolos OSPF y ISS y RIP. Aquí en verde tenemos los protocolos. Vemos las flechitas que hacen como el encaminamiento. Después de que se ha creado básicamente las rutas de cada uno de los routers que conforman la red MPLS, se hace la creación de las rutas LSP mediante el intercambio de etiquetas con los LSR adyacentes, para que exista una correcta distribución de los LSR sobre el LDP. Aquí vemos el ejemplo con rojo. Este router muestra su posición, por decirlo de una manera, a los routers adyacentes, y se crean así de esta manera las rutas LSP. En el caso aquí pues se comparte la información entre sí, y de esta manera se crean las tablas que contienen todas las rutas, es decir, facilitando así de una manera la comunicación. Ya luego de que se ha establecido esta parte, se empieza para el tráfico de datos, se observa a través de el LSR, que es como el router de entrada, que este router lo que hace es examinar el paquete, procesa las funciones de servicio de nivel 3,
y lo etiqueta y lo envía a la backbone, que sería esto. Aquí se establecen los diferentes, o sea, establece la ruta que ha de seguir. Dentro del backbone, los LSR se conmutan los paquetes mediante el intercambio de las etiquetas. Es decir, este LSR envía la etiqueta, envía el paquete con una etiqueta. Este LSRS o un router core recibe la información, la procesa y de acuerdo a la etiqueta con la que venía determina la ruta a seguir y envía el paquete al siguiente router. Y así, en este punto también recibe el paquete de datos, procesa la información de acuerdo a la etiqueta que tenga, no necesita entrar a verificar las rutas IP de destino, ni de origen ni destino, ni ningún tipo de otra información, simplemente con las etiquetas que se le han asignado y las rutas previamente establecidas, el paquete sigue su camino. Eh, el final, con el LSR cola o router de salida, router core, perdón, router board, se quita la etiqueta haciendo la operación pop que hablábamos hace un momento y entrega el paquete a su destino. Este paquete ya va simplemente, ya no lleva la etiqueta, simplemente se envía a la dirección IP de destino. Esto como para explicar de una manera un poco más visual el proceso de LDP. Aplicaciones de, de, de MPLS. Para ingeniería de tráfico, el objetivo pues, básico de la ingeniería de tráfico es adaptarse a los flujos de tráfico de acuerdo a los recursos físicos de la red. Se busca equilibrar de una forma un poco más óptima la utilización de estos recursos para evitar que, por ejemplo, un subconjunto de enlaces o de equipos de la red se sature, mientras que otros equipos dentro de la misma red se encuentren subutilizados o infrautilizados y haciendo de esta manera que se mejore un poquito, un poco, o dependiendo del tráfico, se mejore considerablemente el rendimiento de la red global como tal. Los flujos de tráfico siguen el camino más corto, calculado por el algoritmo IGP correspondiente. Hablábamos de los protocolos USP, ISI, entre otros. En caso de que exista alguna congestión o algún tipo de problema, pues busca otras rutas más cortas o mejor establecidas que desarrollen este proceso, buscando los menos saltos posibles. Para clases de servicios, MPLS se diseñó para poder cursar servicios diferenciados. Esto de acuerdo al modelo DIF-SERVS de la IETF. Este modelo define una variedad de mecanismos para de una manera clasificar el tráfico de red reduciendo el número de clases de servicio a diferentes prioridades. Esto más o menos va como de acuerdo a los requisitos de cada usuario. Permite diferenciar servicios tradicionales como www, el correo electrónico, ficheros. Estos tipos de datos, el retardo no es crítico, como si lo sería para, por ejemplo, datos de video y voz interactiva. MPLS busca adaptarse ¿sí? a este modelo porque las etiquetas de MPLS tienen el campo XP, como lo hablábamos hace un momento, que permite propagar la clase de servicio
COS en el correspondiente LSP. De esta manera MPLS puede buscar que transportar diferentes clases de tráfico, ya sea el tráfico que fluye a través de un determinado LSP, que puede asignar a diferentes colas de salida en los diferentes saltos de acuerdo con la información contenida y de una manera. Para las redes virtuales privadas se utiliza o VPNs, perdón, se construye basado en conexiones realizadas sobre una infraestructura compartida. Con funcionalidades de red y de seguridad equivalentes. Es decir, dentro de una misma red, por ejemplo, pueden trabajar diferentes empresas y de acuerdo a esto, de las rutas establecidas, de los protocolos IGP que se utilicen, puede haber estas comunicaciones entre diferentes secciones o diferentes sedes de la empresa a través de una misma red MPLS sin que, por ejemplo, las direcciones IP se solapen y bueno, el objetivo de las VPN básicamente es soportar aplicaciones de internet, intranet y extranet, integrando aplicaciones multimedia, voz, datos, videos sobre infraestructura de comunicaciones eficaces y rentables. La seguridad supone un aislamiento y privada indica el número de usuario que posee los enlaces. De esta manera, podríamos decir a manera de resumen, MPLS es un protocolo de la ITF que surgió a mediados de los 90, busca sustituir las conocidas arquitecturas IP sobre ATM, IP sobre ATM, funciona también como protocolo para hacer túneles y como una técnica para acelerar el enrutamiento de los paquetes. Contiene componentes de LSR, LDP, FEC, LSP. Básicamente la base de MPLS está en la asignación e intercambio de etiquetas que permite el establecimiento de los caminos LSP por una red LSR a otro camino a través del dominio de las MPLS. El funcionamiento es sencillo. En un primer lugar, se construyen las tablas de caminamiento mediante los protocolos internos IGP. Luego de esto se crean los LSP mediante tablas de intercambio con etiquetas LSR adyacentes y se distribuyen los LSR del LSP. Bien, ahora para que exista el envío de paquetes es necesario que con los LSR cuenten con un acuerdo acerca de la relación que existe entre la etiqueta que se está enviando o la etiqueta MPLS y los LSP. Para esto es necesario el uso de protocolos de distribución de etiquetas como es el LDP y otro protocolo para distribución de etiquetas u otros de protocolos. Una vez estos requerimientos se han ejecutado, lo podríamos explicar otra vez aquí en la diapositiva. Entonces un LSR de acceso recibe, un LSR de acceso sería cualquiera de estos, dependiendo la dirección del flujo del tráfico, y recibe la etiqueta o recibe, perdón, un paquete IP. Analiza tanto la cabecera de IP como el puerto de entrada para determinar si su destino o el destino de este paquete se clasifica basándose principalmente en la dirección de destino y la interfaz de entrada. Después de esto, un LSR añade una etiqueta al paquete IP que identifica, esa etiqueta identifica el trayecto orientado hacia el siguiente LSR, que serían estos de acá. Perdón.
estos de acá, eh, del dominio interno. Los LRS internos, estos los de aquí, eh, eh, conmutan los paquetes basándose únicamente en la etiqueta, no inspeccionan en absoluto la cabecera IP, solamente se dedican a cambiar la etiqueta MPLS de acuerdo a la interfaz de salida de los mismos, para poder analizar así el siguiente LSR del dominio. Esta conmutación es muy rápida, no, por eso MPLS es como la última tecnología al respecto. Cuando el paquete alcanza el LSR de salida, este elimina la etiqueta y lo envía al siguiente salto, según el enrutamiento específico de la red a la que se entregue dicho paquete. Eh, Explicando un poco más en la parte de la cabecera MPLS, son 32 bits que se colocan entre la cabecera IP, la capa 3, y la cabecera de la capa 2. Eh, Esto salvando aquellos protocolos en los campos con campos para etiquetas como ATM y FR. La etiqueta se conforma por 20 bits para la etiqueta MPLS, 3 bits para identificar la clase de servicio en el campo expec y un bit de pila stack para poder apilar etiquetas y 8 bits para indicar el tiempo de vida del paquete. A las aplicaciones de MPLS, a través de MPLS se pueden promover distintas clases de servicio, correo electrónico, www, transferencia de archivos, de otras aplicaciones. Estas aplicaciones siempre y cuando deben tener cierto retardo, aunque no se vea no te presente tanto inconveniente el retardo, como es el caso de la voz y el video. Para la ingeniería del tráfico consiste en trasladar el flujo de enlaces congestionados a enlaces menos congestionados. MPLS ayuda a realizar esto, ya que permite establecer rutas específicas a través del LSP. Permite obtener estadísticas de uso y permite restringir ciertas rutas que proveen distintos niveles de seguridad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.